Bueno, Mario, la presentación está hecha, es un gusto verte a la distancia, escucharte. ¿Cómo andás? Hola Sergio, ¿cómo estás? Gracias Bien. por invitarme a tu programa que una vez fue allí en vivo y ahora a través de esta manera que estamos usando para, bueno, poder comunicarnos teniendo en cuenta lo que nos está pasando, ¿no? Si mal no recuerdo, la tercera vez. Una vez viniste solo, otra vez Sí. viniste con tu compañera de ruta, gran amiga, querida amiga, Karina Volati, y ahora a través de Skype. Bueno, primero, ¿cuál es tu sensación como persona, como ser humano de este coronavirus? ¿Cómo la estás pasando? ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Cómo es la relación con tus afectos? Más allá que Mm. vos podés salir como yo, vos tenés tu familia en Elisa, ¿es una sensación rara? Y sí, por supuesto, es una sensación muy rara. Como bien decís vos, nosotros estamos dentro de las excepciones, pero hay mucha gente que está en su casa hace más de 40 días sin poder salir, o por lo menos sin hacer una vida normal. Y a uno le pasa lo que le pasa a toda la gente, digamos, es una situación rara donde uno tiene que tratar de, bueno, yo lo que digo es tratar de suavizar los conflictos que pueden ocurrir dentro de cuatro paredes donde hay una familia, comprender que hay mucha gente que la está pasando peor, comprender que hay gente que se le mueren familiares por esto de la pandemia, y además comprender que en épocas complicadas como la que vamos a vivir ahora, la estamos viviendo y la vamos a vivir después, porque una vez que pase esto, seguramente habrá una crisis económica de la que nos va a costar salir. Hay que mantener la paciencia, ¿no? Y recordar, y creo que nos retrotrae, digamos, a los sentidos más primigenios de la vida, ¿no? A saber que todo día significa un día más vivido, que hay que aprovecharlo a pesar de que por ahí no son las condiciones que uno quiere, agradecer que uno tiene trabajo, vive de lo que le gusta, y lo demás, bueno, pasará seguramente como pasan tantas cosas, Sergio, ¿no? Sí, es así, Mario. Y yendo a lo profesional, ¿qué estás viendo de Santa Fe, ¿no? Una ciudad que tiene más de 500.000 habitantes, es un gran conglomerado, que desde el vamos, más allá de la polémica de los dichos por el presidente de la flexibilización para salir a caminar 500 metros, ya desde el vamos no estaba. ¿Qué es lo que estás viendo en Santa Fe desde el inicio? Llevamos casi 40 días, días más, días menos, del comportamiento del santafesino. Mira, yo te lo voy a sintetizar con una anécdota que te voy a contar que me pasó hoy. Yo en mi casa vivo con mi familia, mi esposa y mis dos hijos en Barrio Sur de Santa Fe, y antes que pase todo esto, cuando nadie imaginaba que podíamos estar en esta circunstancia, yo había contratado la colocación de una abertura menor, digamos, en un asador, una abertura en mi patio, y había pagado la mitad. Pagué el material, la abertura se construyó. Mario, ¿Me escuchás, no? ahora sí, ahora sí. Bien. Te decía que un día antes de que se desate la cuarentena, el jueves, me dijo mi amigo el constructor, dijo, Mario, te llevo mañana a la abertura. Ese mañana nunca se pudo concretar porque ese día cayó la cuarentena. Esta mañana, después de 40 días, me llamó esa misma persona y me dijo, Mario, el lunes tengo que ir a colocarte la abertura porque el colchón se desinfló, no hay manera más de resistir. Sí. Y esto es lo que le pasa a este hombre, que es un hombre que trabaja en una fábrica de aberturas, digamos, le debe estar pasando a mucha gente, porque me parece que la cuarentena ha sido una muy buena medida desde el punto de vista sanitario, pero una medida que nos ha complicado la vida económica, y cuando uno tiene sueldos que responder y familias detrás de uno, como debe tener este hombre, seguramente en algún momento hay que salir. Y yo creo que el gobierno está en esta situación, ¿no? Tratando de buscar el momento y el lugar para lograr ese equilibrio, para que las pérdidas de la pandemia y las pérdidas económicas sean de la mejor relación para la gente. Esta semana la subsecretaria de Salud, Sonia Martorano, dijo el 70% de la gente se va a enfermar de coronavirus, lo dijo
repitiendo alguna frase que ya dijo otro presidente que no recuerdo cuál. Entonces me parece que lo que el Estado está buscando a nivel nacional y en las provincias es tratar, por supuesto, que este pico, digamos, se vaya extendiendo en el tiempo, pero que seguramente vamos a tener que afrontar este problema después de la cuarentena hasta que no tengamos vacuna. Esto va a ser así, Sergio, ¿no? ¿El santafesino entendió de la gravedad de la situación? ¿Se cuida, sale lo mínimo indispensable o ves que, a ver, el centro es una cosa y los barrios, la periferia de Santa Fe, los barrios más alejados, es otra? Mirá, yo creo que, como bien lo decís, hay un centro, una zona, si quiere, histórica, donde hay mucha predominancia del Estado. El Estado está cerrado prácticamente en todos los lugares, también en Santa Fe, donde es muy fuerte, donde el comercio del centro está cerrado. Vos notás una cuarentena muy fuerte, fundamentalmente los primeros días, hoy un poco más relajada, pero también es cierto que si vos te vas a la zona norte, a las avenidas de ingreso y egreso de Santa Fe, vos notás que allí la problemática es distinta, donde el control es mucho más complicado, donde las barriadas populares también lo son, donde hay menor presencia del Estado y más del cuentapropismo. En esos lugares la cuarentena desde hace algunos días a esta parte, o el aislamiento, se nota mucho menos, ¿no? Entonces vos tenés una ciudad, si quiere, con el Estado, las escuelas, los sectores que no pueden estar abiertos y que manifiestamente no pueden estar abiertos, como comercio del centro, están cerrados, pero vos encontrás lugares, la cuarentena a estas horas es muy difícil cumplirla, Sergio. ¿Cómo es, Mario? Justamente estamos viendo imágenes que nos has mandado, fotos, filmaciones, ahora está viviendo ahí el Parque Sur. ¿Cómo es el comportamiento de la gente en el transporte público? Que es algo muy, pero muy importante en la ciudad de Santa Fe y que traslada a muchísima gente. Sí, yo te diría que como no hay escuelas y no hay dependencia del Estado, y como te decía, no hay comercios en el centro, vos ves los colectivos que pasan vacíos, y ves alguna gente que se sube en alguna esquina, pero yo te podría decir que un cuarto de la gente que habitualmente se maneja en colectivo en transporte público. No está prohibido, por otra parte, quien está exceptuado, quien pueda moverse o ir a un banco, puede usar el transporte público, pero claramente vos notás que hay mucha menos gente, ¿no? Mucha, pero mucha menos gente. Mario, ¿qué te dicen los distintos dirigentes políticos? Vos tenés mucho contacto, sos un habitué desde hace muchísimo tiempo de la legislatura, más allá que se están haciendo algunas sesiones virtuales, pocas reuniones, pero tenés contacto. Todo el poder pasa por Santa Fe, el poder político. ¿Qué te dicen los políticos así, off the record, charlando con ellos? Sí. ¿Cómo ven este momento? ¿Cómo ven el futuro? Mirá, hay mucha preocupación en las autoridades sanitarias. Cuando vos hablas con ellos, con los máximos referentes sanitarios de la provincia, hay mucha preocupación porque hasta ahora la cosa venía más o menos bien. Cuando hablas, decís, bueno, te dicen que han ampliado en hasta un 40% lo que es el sistema de salud de la provincia de Santa Fe. Pero ahora viene la batalla. Ahora debieran venir con la flexibilización de la cuarentena, debiera venir la cosa más brava para las autoridades sanitarias. Hasta ahora no se han sentido, la pandemia aquí no es más. Hay muchos menos casos policiales, muchos menos accidentes, por lo tanto, si se quiere, hasta ahora están en un veranito las guardias de los hospitales. El tema es ahora, ¿no? Lo que viene ahora, que vamos a ver a qué se le llama el pico, cuánto es el pico. Y ojalá que esto no signifique el desborde de los hospitales. Por otra parte, el tema de las novedades, hoy ha habido novedades en materia de la actividad económica. Hoy el gobierno ha anunciado, y mañana esto va a estar en un decreto de la provincia, que comienzan las aperturas. Los pueblos de menos de 5.000 habitantes en las próximas horas ya van a poder tener el comercio abierto. Las ciudades como Rafaela, las ciudades que no son ni Rosario ni Santa Fe, van a sumar cobranzas a domicilios, el funcionamiento de lavaderos y la posibilidad de comenzar con la construcción de hasta, en obras menores, de hasta 5 obreros.
es el comienzo de una flexibilización que se va a ir evaluando día tras día, pero que la semana que viene va a contemplar otras aperturas en materia comercial que veremos de qué se trata. Pero reitero, las novedades de hoy son estas: el comercio en localidades de hasta 5.000 habitantes y también en localidades como esta y en las ciudades que no son Santa Fe, Rosario, donde la cuarentena no tiene flexibilización para ahora, le suman, además del comercio, las obras menores, las cobranzas a domicilios y los lavaderos. Así que es el comienzo de un camino que significa transitar por el túnel, donde vamos a ver qué repercusiones tiene esto fundamentalmente al lado sanitario, ¿no? Y después hay mucha preocupación, por supuesto, por la caída de las recaudaciones, lo que le pasa a la Municipalidad de Rafael, a las comunas, a la provincia, la caída fortísima de las recaudaciones que llevan seguramente a anunciar en las próximas horas una extensión del programa de pago a los estatales que va a hacer la provincia. Esto se va a anunciar seguramente mañana. ¿Eso ya lo das por hecho? ¿Que va a haber una extensión del programa del Estado? Yo te diría que sí, porque por estas horas el Ministerio de Hacienda intenta cerrar un crédito con el Banco de Santa Fe de 5.000 millones de pesos, que seguramente de alguna manera lo va a cerrar, y eso va a ser como una especie de auxilio momentáneo, ¿no? Pero que me parece a mí, por lo que yo estoy sintiendo, esto va a implicar que, primero, que no haya aumento. El Estado no ha aumentado los salarios a pesar de que hay una inflación que corre, pero además es muy probable que los salarios de abril, en los primeros días de mayo, cuando paga el Estado provincial, sufran alguna extensión en el calendario de los días en que se paga, ¿no? Mario, dos preguntas en una. ¿Cómo es el uso, la utilización del barbijo y cómo son los controles de las distintas fuerzas de seguridad en la calle? Mirá, he notado en esta primera semana del uso obligatorio un cumplimiento bastante importante del uso del barbijo social, Sergio. La verdad es que veo a la gente manejando o caminando, la veo con la protección. Y lo que hace al tema de la policía, uno notó hasta hace una semana atrás un fuerte, digamos, vos veías controles. Me parece que esta semana, cuando además ha trascendido un audio del ministro Saín diciendo: muchachos, hasta acá hemos llegado, vamos a comprender que la persona a la que vamos a controlar es una persona no como ustedes, no como los policías, que tiene un salario garantizado, es su amigo, es su vecino que tiene problemas, tratémoslos como tal. Me parece que Saín, en este audio que trascendió, que manda a los jefes policiales, pero que evidentemente él sabe que se va a divulgar, como se divulgó incluso en medios nacionales, me parece que desde hace una semana, desde que comenzamos esta fase, desde el lunes que comenzamos esta fase nueva de la cuarentena, me parece que la policía tiene una actitud más de acompañamiento, de prevención, y sí interviene cuando hay cosas muy flagrantes, cuando ve a 5 o 6 personas caminando juntas, o cuando ve a alguien que va a correr al Parque Sur o al Parque Garay. Digamos, hay una actitud distinta de la policía. Incluso si te fijás, Saín informaba todos los días de las detenciones, ya no lo hace más, porque me parece que entramos en esta nueva fase de cuarentena donde implica despacito comenzar a que la gente salga, ¿no? Mario, algo ya lo charlamos, pero vuelvo sobre el tema, porque por un lado es la salud, es lo más importante, siempre, no ahora solamente, siempre, pero después está el tema económico, los números, declaraciones de la UIA, de CAME, de FESECO, pintan un panorama muy complicado, muy sombrío. Algunos dicen, bueno, hay muchas empresas que ya no van a poder abrir, hay muchas empresas que han dejado los locales. ¿Cómo ves este tema, fundamentalmente en la ciudad de Santa Fe, donde hay muchos comercios? Claro, aquí Santa Fe fuerte sobre todo en la construcción, en el comercio. Acá hay mucha preocupación, Sergio, porque en una semana van a tener que empezar a pagar salarios de un mes que no se ha trabajado. El sindicato de comercio dicen que hasta hace 10 días atrás, los salarios de marzo que debían cobrarse en abril, la mitad de los comerciantes no lo había podido completar en el pago. Y lo que también se observa es que, por un lado, hay un gobierno nacional que ha anunciado algunas medidas que demoran, y hay un gobierno de la provincia que tampoco
se ha hecho presente en materia de anuncios económicos. Estamos hablando de la parte económica, ¿no? Yo lo veo muy complicado, sinceramente. Aquí hay comercios que ya han anunciado que van a cerrar, porque generalmente el comerciante aquí, digamos, es un comercio de mediano a pequeño, en un 85% de los casos. Por lo tanto, yo creo que hay mucha preocupación y creo que evidentemente va a quedar gente en la calle y que va a haber cierres notables, ¿no? Porque, te reitero, acá no estamos hablando de cadenas nacionales, que las hay también, pero la mayoría son comerciantes que pueden bancarse unos días esto, no pueden vivir bancándose, pagando salarios, viviendo y con los comercios cerrados. Mira, acá se está manejando la posibilidad de que en las próximas semanas, no sé si será la próxima o la otra, comience una especie de flexibilización para el comercio con lo que llaman take away. Esto es, que vos compres lo que quieras, vamos a suponer una prenda de vestir de una casa acá de ropa, y que la vayas a buscar, que el comercio esté cerrado, pero que vos vayas a buscar. Un poco lo que en Buenos Aires están intentando con lo de las comidas, donde vos compres y vayas a buscarlo. Bueno, algo así sería el primer paso en fecha de definir que el comercio tendría para comenzar lentamente a abrir, ¿no? Mario, la última. Hablando de preocupación, está en este momento, creo que en tapa de todos los medios nacionales, el tema de las cárceles, la liberación de presos y la preocupación de motines, de revueltas. Sí. Ustedes tienen en la ciudad Las Flores, que está prácticamente casi en el centro de la ciudad, o por lo menos de una barriada muy importante. ¿Qué es lo que saben? Mirá, acá tenemos la cárcel de Las Flores y también el penal de mujeres, que claro, también está en la zona. En la zona sur. Esta mañana hablaba con un funcionario que me decía que nos olvidemos que haya alguna decisión del gobierno de la provincia en largar masivamente internos. Me decían, hay 267 presos en la provincia de Santa Fe, sumar el penal de Coronda. Yo te hablo de las cárceles que dependen de la provincia, sí, no las federales. 267 que están o que poseen enfermedades que les hace ser inmunodeprimidos. Esa gente está en un listado, pero que de ninguna manera el gobierno va a pedir que haya algún tipo de beneficios para ellos. Sí hay que recordar que esto depende de la justicia, Sergio, porque los que liberan los presos son la justicia. No hay ningún pedido, ninguna decisión del gobierno de evitar algunas cosas que están pasando a nivel federal. Me lo negaron terminantemente. Esto no significa que haya algún caso, por estas horas hay un caso resonante de Vivi Sánchez, que era una funcionaria judicial de Vera, que se fue a la casa con prisión domiciliaria porque la mujer está muy enferma de varias patologías que pueden complicarse con esto del coronavirus. Y me decía hoy un funcionario que hoy los internos en materia sanitaria están más seguros adentro de una cárcel que afuera, porque han reforzado de manera notable las guardias médicas de los penales santafesinos, obviamente tratando de que la pandemia no se meta dentro de un penal santafesino, porque obviamente si esto ocurriera sería un verdadero desastre, ¿no? ¿Crees que, ahora sí la última, crees que la cuarentena se va a extender más allá del 10 de mayo? Estoy totalmente seguro que va a haber otra cuarentena, seguramente con algún grado de relajación, pero a mi entender, Sergio, nosotros tenemos con algún grado de restricciones por lo menos hasta septiembre, hasta la primavera. Los últimos seguramente serán los lugares que congreguen gente, ¿no? Estoy pensando en restaurantes, cines, teatros, hasta el fútbol mismo, ¿no? Sí. Vamos a hablar con un futbolista, me parece que esas cosas vienen para largo, pero que va a haber cuarentena de alguna distinta seguramente, pero que va a haber para las próximas semanas, y que además es muy posible que cuando vayamos retornando a la normalidad, nuestra vida no sea la misma, porque vamos a tener, no es que vamos a haber derrotado a esta pandemia, vamos a tener que convivir con el virus, este famoso que provoca ya en Italia casi 30.000 muertos, lo mismo que en Francia, y lo mismo que en las potencias a las que uno mira asombrados muchas veces en materia económica, en materia de adelantos, y sin embargo han sufrido horrores y desastres en materia de muertos, ¿no? Mario, ha sido un placer, me has tirado muchos títulos para mañana.
Un saludo a la señora Volati, al señor Gustavo Alfaro, que no es el director técnico, sino que es un gran productor, que tenemos la suerte de tenerlo dentro del equipo. Y lo último, usted duerme tranquilo, ¿no? Se terminó el descenso por 2 años. Sí. No, yo le quería decir esto porque lo tengo bien anotado para no olvidarme. Usted habló de que Colón se salvó del descenso. Es cierto. Sí. Pero además te quiero contar que vamos a pelear para que se nos reconozca el campeonato porque terminaron cuando Colón iba puntero en la Copa de la Superliga, Sergio. Por favor. Bueno, gracias, muy amable. Un placer. Chao, gracias a vos. Chao, Mario. Bueno, Mario Galopo, un privilegio charlar con él. Nos tiró un montón de títulos y temas que se van a dar seguramente dentro de estos días. Pausa.